En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a continuar con nuestro Sermón del Monte, y hoy nos corresponde una palabra en la cual muchos de nosotros, pues sin duda nos vamos a identificar. Muchos de los que estamos acá nos vamos a identificar con esta palabra. El título de hoy es El afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad es el título de la palabra de hoy. Por eso les decía, muchos de nosotros los que estamos acá nos vamos a identificar, porque si hiciéramos una pregunta, ¿quién no ha estado afanoso? Sin duda muchos de nosotros levantaríamos la mano. Si hiciéramos otra pregunta, ¿quién de nosotros, de los que estamos acá, ha estado ansioso? Sin duda muchos de nosotros, o quizás la totalidad de nosotros, levantaríamos la mano, ¿no es cierto? El afán y la ansiedad. Así que, como nosotros traemos nuestras Biblias, somos personas diligentes, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a irnos a Mateo, al Evangelio de Mateo, al capítulo 6, al versículo 25 en adelante. Mateo 6, 25 en adelante. Igual en pantalla tenemos la palabra de Dios para aquellas personas que por alguna circunstancia no han traído la Biblia, ¿no es cierto? Entonces en pantalla vamos a mirar versículo por versículo. Mateo 6, 25, vamos a leer hasta el 34. Vamos a leer la palabra de Dios hasta el 34. ¿Lo tenemos? Bueno, muy bien. Por favor les pido que me acompañen en la lectura. Qué bueno que podamos apropiarnos de la palabra de Dios. La estamos leyendo, pero la apropiamos, es decir, me acompañan en la lectura. Amén. Dice así la palabra de Dios en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Bueno, hemos leído la palabra de Dios y le pedimos al Señor que Él sea hablando a nuestras vidas. Desde el versículo 25 hasta el versículo 34 del Evangelio de Mateo, la serie es el Sermón del Monte. Lo que trabajaremos en el día de hoy es el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad. Bueno, entonces yo quiero, antes de empezar a reflexionar versículo por versículo, decirles lo siguiente.
decirles a ustedes lo siguiente. ¿Por qué creen ustedes que la gente se afana? ¿Por qué creen ustedes, ahí en su corazón ustedes van respondiendo, por qué la gente se afana? Yo tengo aquí unos lineamientos de por qué la gente se afana. ¿Por qué la gente se afana? 1, la gente se afana por conseguir riquezas. La gente se afana por conseguir riquezas. Bueno. 2, la gente se afana por reconocimiento, conseguir reconocimiento. Por eso también la gente se afana. 3, la gente se afana porque quiere ser libre. Libre de muchas cosas, ¿no? Libre de reglas, libertad financiera, libre de muchas cosas. La gente quiere ser libre, estar libre de cualquier tipo de reglas. Las reglas que nos ponen en la casa, las reglas que nos ponen en el estudio, las reglas que nos ponen en el trabajo, nosotros queremos ser libres. Entonces una persona puede decir, yo voy a conseguir dinero, ya me vuelvo independiente, me afano bastante y después ya soy libre. Bueno, entre comillas, pero hay algunos pensamientos así. Bueno, también por el poder, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, en el campo político la gente quiere afanarse y ascender rápidamente por ese poder político. Sin embargo, ¿no es cierto? Cuando estamos afanados por las riquezas, el reconocimiento, por ser libres, por tener ese poder, siempre a nuestra vida llega la preocupación, porque cuando no cumplimos alguna de esas metas, nos empezamos a preocupar bastante. Ahora mira, nos damos cuenta, buscando a través de la tecnología, a través de la internet, nos damos cuenta que generalmente el promedio del ser humano, aparentemente de acuerdo a los estilos de vida y de acuerdo a los países desarrollados, subdesarrollados, países del primer mundo, países tercermundistas, pues hay cierto nivel de vida. Unos dicen 70, otros dicen 80, otros ya llega a 85, 90, más o menos por ahí llega, otros llegan a 65. La Biblia nos habla, a través del salmista que bueno es vivir 70 y los que más tienen fuerza hasta los 80. Mira que la Biblia está muy ajustada a lo que estamos viviendo. Así dice la palabra de Dios. Para los que quieran saberlo, está en Salmos 39:6. Miremoslo de todas maneras en pantalla y veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Salmos 39:6, para poder identificar qué nos dice la palabra de Dios frente a la largura de días. Salmos 39:6. Lo tenemos para que podamos mirar lo que nos dice la palabra de Dios. Salmos 39:6. Dice así la palabra de Dios. Nos habla de lo siguiente: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá, ¿no? Eso nos dice ahí la palabra de Dios. Ciertamente el hombre es como una sombra, ¿no? Que en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién lo recogerá. Pero bueno, ahí lo que estamos mirando, ya vamos a trabajar bien el versículo del tema de la edad. Ahí lo que estamos mirando es que el hombre se afana por muchas circunstancias y por muchas cosas y no se da cuenta que su vida tiene un momento en que va a concluir. No hay ninguna persona de la que está aquí presente que diga, yo voy a vivir hasta, mejor dicho, la cantidad X de años. No sabe ninguna persona. Una persona no puede decir, yo voy a vivir 100, yo voy a vivir 95, yo voy a vivir 80. No es cierto que no lo sabemos. No es cierto que en ninguno de nosotros hay esa seguridad. Precisamente de eso no hay ninguna seguridad. Y precisamente ¿a qué voy? Es que miremos Salmos 90:10. Sigamos ahí en Salmos 90:10, para poder identificar en Salmos 90:10 lo que dice la palabra de Dios con respecto a los años de vida. Así que
Yo creo que a partir de los 80 años empezamos a vivir horas extras. A partir de los 80 años empezamos a vivir horas extras. Mira lo que dice la palabra. Los días de nuestra edad son 70 años. Bueno, gloria a Dios, porque aquí hay personas que ya pasaron los 70 años. Gloria a Dios. Y dice, y si en los más robustos son de 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si ves, por eso digo, después de los 80 empezamos a vivir horas extras, pero gracias a Dios que podamos vivir más de 80 años y el Señor nos esté dando horas extras. Vea, ahí la Biblia nos da un parámetro, la ciencia nos da otro parámetro, pero nosotros estamos es por la palabra de Dios. Así que, mira, yo busqué por internet estas características de lo que hace el ser humano desde que nace hasta más o menos los 70 años. Mira lo siguiente. Un ser humano se la pasa 22 años de su vida durmiendo. 22 años de su vida durmiendo se la pasa el ser humano, imagínate. Además, el sueño es muy importante, ¿no? Muy importante para el ser humano. Se la pasa 22 años de su vida durmiendo. Se la pasa 8 años de su vida comiendo. Imagínate, esto es para que te des cuenta que uno se afana con tantas cosas. Mira cómo se pasa el tiempo. 22 años de la vida uno durmiendo. 8 años de nuestra vida comiendo. Estoy haciendo un promedio cercano a los 70 años, ¿no es cierto? Para que miráramos eso. El 90% de nuestra vida nos la pasamos generalmente en sitios muy parecidos, en la casa o en el trabajo. ¿Sí ves? El 90% de nuestra vida. Si no estamos en la casa, estaremos en el trabajo. El 90%. 11 años nos la pasamos trabajando. Imagínate, 11 años trabajando. Y este es un estudio que aparece, se tomó sobre todo de la sociedad norteamericana. Decía ahí ese mismo estudio que se puede observar a través de internet. 9 años se la pasa observando televisión. Mira, ¿sí ves? 9 años de su vida. Este es un estudio para los estadounidenses y que obviamente puede ser reflejado para Latinoamérica y puede ser reflejado para nosotros. Entonces, cuando tú te das cuenta que 22 años uno se la pasa durmiendo, imagínate, que de los cuales 8 años uno se la pasa comiendo, que de los cuales 9 años si tiene uno un televisor, posiblemente los que tengamos televisor, 9 años nos la pasamos ahí en el televisor viendo lo que sea, cualquier tipo de gusto que sea. Unos pueden mirar noticias, otros pueden mirar deportes, otros pueden mirar películas, otras cosas que no tienen nada que ver con las situaciones de Dios, ¿no es cierto? Entonces uno dice, 11 años trabajando, y uno dice, oiga, yo no vivo tan afanado, vivimos con tantos afanes y la vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Démonos cuenta, mira que hay personas que se han dedicado a analizar eso. Observaron el promedio de vida de las personas y decir, hombre, si el día está compuesto por 24 horas, la semana está compuesta por 7 días, el mes está compuesto por 30 o 31 días y el año por 365 días, sacaron esta estadística y nos dijeron que 22 años de nuestra vida estamos durmiendo. Bueno, ahora sí, volvamos a la palabra de Dios, volvamos a nuestro texto después de esta introducción y vamos a concentrarnos en versículo por versículo. Vamos a ir al versículo 25. Volvamos nuevamente a nuestras Biblias a Mateo 6:25. Mateo 6:25, donde dice la palabra de Dios así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Estas son palabras de Jesucristo en el marco del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesucristo entregó lineamientos, habló con la gente, habló con los discípulos y en ese momento llega y le dice Jesucristo a la gente que lo estaba escuchando, a sus discípulos, les dice, no
os afanéis. Esta es la palabra de Dios. Dice, no os afanéis. Y empieza a decir, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Si tú te das cuenta, él empieza a hacer un símil, una comparación. No nos afanemos por qué hay que comer o por qué hay que beber. Fíjate que esa palabra afán significa estar ansioso, significa estar preocupado. Mira lo que ocurre con ese afán, porque es que hay un afán que proviene del mundo. Hay un afán que proviene del mundo. ¿Qué es ser una persona afanosa? Es una persona que tiene un deseo intenso que lo mueve a hacer una cosa. Eso es una persona afanosa, que tiene un deseo intenso que lo mueve a hacer una cosa. Miremos qué nos dice Mateo 13:22. Mateo 13:22. El Evangelio de Mateo 13:22, para que entiendas ese afán, de dónde proviene. Mateo 13:22, donde nos dice la palabra de Dios: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí en esta parábola, la parábola del sembrador, vemos la misma palabra afán. Es la misma en el griego que vamos a encontrar en Mateo. El Evangelio, el Nuevo Testamento, está escrito en griego. Y ese mismo afán es la misma palabra. Y aquí nos dice en el Evangelio de Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de este momento, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si te das cuenta que ese afán de este mundo es producir riquezas, de lo que hablamos al puro principio. ¿Te acuerdas? ¿Por qué nos afanamos? Pusimos ahí las riquezas. Porque queremos ser libres de toda regla, porque queremos tener reconocimiento, porque queremos tener poder. Y aquí la palabra de Dios nos refleja el afán de este mundo con las riquezas, con las riquezas. Sigamos examinando versículo por versículo. Entonces, fíjate que ese afán del cual nos está hablando la palabra de Dios, nos está haciendo referencia a un afán del mundo, a un afán de las riquezas. Y se nos compara estos elementos, la comida, y se nos compara el vestido. Démonos cuenta que la comida y el vestido aparentemente son elementos necesarios para poder subsistir. Aparentemente son necesarios para poder subsistir. ¿Por qué? Si no comemos, nos morimos, ¿no es cierto? Si no estamos abrigados, pues nos podemos morir de hipotermia, ¿no? Así que aparentemente eso es algo que necesitamos, pero leyendo la lectura bíblica nos vamos a dar cuenta que el Señor conoce de nuestras necesidades y nos provee de nuestras necesidades. Miremos ahí lo que nos dice el versículo 26, después de el Señor Jesucristo decirnos que lo más importante para nosotros es realmente que tengamos una prioridad en la vida. Mira lo que dice el versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Cuando tú miras el versículo 25 y el versículo 26, te das cuenta de lo siguiente. Jesucristo expone y dice, no os afanéis, ni por el vestido, ni por lo que has de comer, ni por lo que has de beber. Y después empieza a tomar otro ejemplo. Y el ejemplo en este caso tiene que ver con las aves del cielo, con la misma creación de Dios. Esto nos está indicando que nuestro realmente, entre comillas, afán, no el afán del mundo, no es el afán del mundo. Nuestro afán es que tengamos una prioridad en la vida.
tengamos nosotros una prioridad en la vida. Y esa primera prioridad que yo quiero compartirles en esta mañana, esa prioridad es nuestro Señor. O sea que para que tú no andes afanoso, la primera prioridad que debes tener en la vida es Dios. Porque es que ahí dice, no os afanéis. Y tú dirás, bueno, Jesús me está diciendo que no me afane, pero en el transcurso de la semana tengo que pagar servicios. Finaliza el mes y tengo que pagar el arriendo, ¿no es cierto? Tú dices eso, claro, Jesús me está diciendo eso, que no te afanes, pero entonces ¿cómo lo hago? Tú dirás, ¿cómo lo hago? ¿Cómo no me afano? Bueno, te voy a dar estas 5 herramientas. La primera es buscar de Dios, de que Dios sea tu prioridad. Pero para que Dios sea tu prioridad, pon mucha atención para que puedas reflexionar en esto. Para que Dios sea tu prioridad, miremos Mateo 22:37. Miremos Mateo 22:37, porque fácilmente la gente dice, sí, Dios es mi prioridad, listo, ya, siguiente punto. Pero realmente, para que Dios sea tu prioridad, hay que analizar la palabra de Dios. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Vamos rápidamente a Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea que para poner a Dios en primer lugar, lo debes amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, para poder explicar mucho más estos 3 elementos, vámonos al Antiguo Testamento. Para poderlos explicar, vámonos a ir a Deuteronomio 10:12, para poder explicar un poco más este planteamiento que nos ha dejado Mateo. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 13. Anotemos y podamos observar también en las pantallas los versos bíblicos. Deuteronomio 10, 12, 13. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Así que desarrollemos estos puntos. De este primer punto van a salir 5 subdivisiones de este primer punto. El primer punto para no afanarnos es tener a Dios en primer lugar. Ese es el primer punto. Así que analicemos estos 5 puntos adicionales. El primero ahí dice temor a Dios, ¿no es cierto? Porque dice ahí el versículo 12, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Cuando tú ves esa palabra temor, tú pensarás que eso es miedo. Eso no es cierto. No es cierto. No es que le tengas miedo a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios, porque si no, nunca lo vamos a amar. Todo va a ser es por obligación. No. ¿Sabes a qué se refiere ese temor a Dios? A 2 cosas: a estar admirados de Dios y a someternos a Dios. Eso es diferente. A estar admirados a Dios y a someternos a Dios. Tenemos que someternos a Dios. Ese es el primer elemento, someternos a Dios. El segundo elemento, que andes en sus caminos. ¿Qué significa andar en los caminos del Señor? Conducir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Conducir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí ves? O sea, cuando uno dice, ¿amas a Dios? Tú dices, sí lo amo. Pero cuando te empiezan a explicar qué características tiene el verdadero amor de Dios, tú empiezas a decir, ah, caramba, esto como que me hace falta. Esto me está haciendo falta. Este punto me hace falta. Este otro también. Este otro también. Este otro también. Porque que andes en sus caminos es conducir nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, que lo amemos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra atención y nuestra prioridad sea Dios. Nuestra atención y prioridad es Dios. Eso quiere decir amar a Dios, servir a Dios.
¿Qué quiere decir servir a Dios? Quiere decir adoración y misericordia. Adoración y misericordia. ¿Misericordia en qué sentido? Cuando tú estás sirviendo a Dios, tú eres instrumento para llevar la palabra a otras personas. Eso es servir a Dios. Lo adoras y la misericordia. Si ves, qué bueno que empecemos a lograr para dejar atrás el afán, pero empecemos a trabajar en ello, porque quizás este primer punto muchos de nosotros vamos a reprobar. Solamente en este primer punto vamos a reprobar. Quinto, que guardes los mandamientos. ¿Qué quiere decir eso? Obedecer la palabra de Dios. Mira lo que implica poner a Dios en primer lugar. Pero ¿sabes qué te va a traer esto? Que tú estés tranquilo, que tú puedas desarrollar la paciencia en tu vida frente a los afanes del mundo, porque ya vimos que si hay afanes de este siglo, los afanes los trae el enemigo, y entonces ¿cómo podemos contrarrestar ello? Lo contrarrestamos como poniendo a Dios en el primer lugar, temiendo a Dios, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos y que cumplamos los mandamientos, Así que ahí está ese primer punto muy interesante de la palabra de Dios. Ahora, cuando miramos el Sermón del Monte y vemos los versículos anteriores al pasaje que estamos viendo, nos damos cuenta que el Señor nos dice: no atesores las riquezas de este mundo, porque no son confiables. ¿No es cierto? Nos hemos dado cuenta de lo que hemos desarrollado en el Sermón del Monte. Nos ha dicho también, si tu ojo está malo, o sea, tiene avaricia, estamos hablando de los domingos anteriores, ¿no es cierto? Toda nuestra vida está en oscuridad. Y también nos decía la palabra de Dios que no podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos servir a Dios y a Mamón. Entonces, cuando tú ves este enlace, tú estás comprendiendo que este afán del que está hablando la palabra de Dios es el afán de este siglo. El afán por el poder y el afán por las riquezas. Si tú te das cuenta del contexto, empiezas a comprender qué es lo que está diciendo la palabra de Dios. Volvamos al versículo 26. Volvamos rápidamente al versículo 26, que nos habla de: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces nos pone el ejemplo de las aves. ¿Y sabes qué? Desde la creación se nos dio el dominio de este sitio, del mundo. Miremos Génesis 1:28. Desde la creación se nos dio el dominio. Si ves, por eso está diciendo que vosotros o nosotros valemos más que las aves. Valemos más que los animales del campo, porque el Señor nos creó bajo las características de dominar todo lo que hay en la tierra. Mira lo que dice Génesis 1:28. Ya lo tenemos. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, el Señor pone el ejemplo de las aves, que el Señor se encarga de alimentarlas. Y si nosotros somos más importantes que las aves, según el orden de la creación, ¿no estará el Señor también pendiente de nosotros? Por supuesto, por eso pone ese ejemplo allí. Miremos qué nos dice Salmos 8:6. Salmos 8:6, que nos va a hablar también precisamente de la creación. Salmos 8:6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 7, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Versículo 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuando pasa por los senderos del mar. Ahí dice claramente que somos más importantes
que las aves. Somos más importantes que las aves. Y entonces ahí es cuando dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cómo tú puedes identificar eso? Leyendo la palabra de Dios, leyendo los pasajes que acabamos de mirar en pantalla o leer en nuestras Biblias, y nos damos cuenta que somos más importantes que las aves. Versículo 27 de Mateo 6, y dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotros nos afanemos, no podremos añadir crecimiento a nuestra estatura. ¿Y quién de nosotros que nos podamos afanar podremos añadir años de vida? No está en nosotros, todo eso está en manos de Dios. Por más que nos afanemos, no podremos añadir nosotros como seres humanos años a nuestra vida. Todo está en manos de Dios. Y ya, obviamente, cuando crecemos, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? Hasta ahí ya llegamos, ¿no? Por más que nos afanemos en eso. Entonces, vamos a entender que nuestro segundo principio, el primer principio es amar a Dios. Nuestro segundo principio bajo estas características es entender que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. ¿No es cierto que Dios es el proveedor de las aves del cielo? Entonces, si las aves del cielo son importantes para Dios, pero nosotros somos mucho más importantes, entonces debemos comprender que Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro proveedor. Pero aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Ya llevamos dos puntos muy importantes. Dios es nuestro proveedor y tenemos que poner a Dios en el primer lugar. Pero aquí hay que hacer una alusión, porque alguien dirá, entonces no hay que trabajar. ¿No es cierto? Alguien dirá, entonces no trabajamos. No. Entonces, cuando tú lees toda la Biblia, no unos pasajes, toda la Biblia, te vas a encontrar con pasajes como 1 Tesalonicenses 4:11. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:11 y nos vamos a dar cuenta de que hay que trabajar. 1 Tesalonicenses 4:11. 1 Tesalonicenses 4:11, donde nos dice la palabra de Dios: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hay que trabajar. ¿Qué nos dice 2 Tesalonicenses 3:10? 2 Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Tampoco coma. Ahí está. Pero hay una diferencia. Dios es nuestro proveedor, Dios nos da el trabajo. Todo depende de Él, porque tú no tienes la intención, yo trabajo es para hacerme rico. No, en Dios no. Tú trabajas porque a través de ese trabajo Dios te está dando el sustento del día a día. Esa es la diferencia. La gente del mundo dice, yo trabajo, por ejemplo, en algunos países hacen unos turnos, ¿no? De a 6 horas. Esto quiere decir que una persona divinamente puede trabajar 3 turnos. En algunos países del mundo hacen así. Trabaja de tal hora a tal hora, son 6, y después váyase corriendo para el otro trabajo, otras 6, y váyase corriendo para el otro trabajo, otras 6. Ahí más o menos estuvo trabajando 18 horas, pero desplazamiento, eso le da casi 20 horas, y entonces empieza a recibir. ¿Y cuál es su objetivo? La riqueza. Imagínate, trabajando 18, 19, 20 horas. Cuando se dice médicamente que una persona como mínimo tiene que dormir 6 horas, como mínimo. Si no duerme 6 horas se le complica un poco su salud, como mínimo. ¿Sí ves? Y entonces, si trabajó ahí 20, porque el desplazamiento, mientras los trancones que hay en una ciudad, entonces se está afanando por amontonar riquezas. Y eso es lo que dice la Biblia. No hagas eso. ¿Sí me entiendes? Hay que trabajar, por supuesto. Todos tenemos que trabajar. Pero si el trabajo es el primer lugar de nuestra vida, no. Lamentablemente no es así. Las prioridades que nos da el Señor es que primeramente lo busquemos a Él.
y que nos encarguemos de nuestra familia, que podamos estar en la iglesia y que podamos trabajar. Mira que ahí hablamos de 4 prioridades. ¿Sí ves? Entonces, la prioridad del trabajo es algo que hay que hacer, pero en el fondo es la intención en el corazón como lo hagas. Imagínate personas 20, 21 horas trabajando. Bueno, entonces ahí ya tenemos esos 2 puntos, muy importante. Hay que trabajar, sí, pero hay que trabajar sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Hay que trabajar, sí, sin afán. Bueno, ¿en qué versículo vamos? ¿Ya leímos el 27 o vamos a leerlo? Ya lo leímos, bueno, entonces vámonos a ir al 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Mira que ahora allí se pone el tema del vestido, ¿no es cierto? Veíamos el tema de las aves, el sustento, la comida. ¿Sí sabías que las aves también gastan energía volando? O sea, ahí están trabajando. Sí, allí están, porque cuando están volando están gastando energía y están liberando esa energía y les da hambre. Allí están trabajando, porque dirán, no, pues que las aves no trabajan. Pues sí, se mueven de un lado para otro, gastan energía. Entonces, después de tener el ejemplo del sustento, ahora viene el ejemplo del abrigo, porque dice ahí, y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Salomón, como ustedes conocen en la Biblia, fue caracterizado por su riqueza. Pero se caracterizó por su riqueza porque cuando se le encomendó la tarea de dirigir al pueblo de Israel, él lo que pidió fue sabiduría. Y entonces Dios dijo, ¿tienes sabiduría? Pues vamos a darte riqueza. Pero él no pidió riqueza. Él no pidió riqueza. Él dijo, este pueblo es muy grande. Este pueblo es complicado. ¿Cómo voy a hacer? No. Dios, dame sabiduría para poder llevar a este pueblo. Y Dios le concedió sabiduría, porque en su corazón no estaba el deseo de la riqueza. Uno está en el mundo y lo primero que, si está en una actividad, en una reunión, ¿qué es lo que quiere? Entonces la gente una vez empieza a decir, no, yo quiero tantas cosas, tantas casas, tanto de un lado para otro, porque ese es el deseo natural del ser humano. ¿Qué tal que una persona, qué es lo que quieres, qué es lo que pides? Sabiduría para poder guiar a mi familia. Pero entonces dices, no, yo quiero este trabajo, yo quiero lo otro, yo quiero esta casa, yo quiero este carro, yo quiero este edificio, yo quiero ir a un lado. ¿Y qué tal que alguien dijera, yo necesito es sabiduría para que Dios primeramente pueda obrar en mi vida y pueda obrar en mi familia? ¿Sí ves? De eso no lo hay en el mundo. Pero aquí debe haber esto. Aquí deberían levantarse esos corazones a decir, Señor, yo necesito que tú me des la sabiduría para obrar diligentemente, para ser de testimonio y ser de testimonio ante mi familia. Eso es lo que nosotros debemos pedir. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Está en la palabra de Dios. Y el versículo 30 nos dice, y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios? Nos dice lo siguiente, que la hierba del campo rápidamente deja de ser útil y termina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos pasajeros. Nosotros somos pasajeros. ¿Cuántos han viajado acá, así sea en flota, en lo que fuera? ¿Cuántos han viajado acá? Por favor, levánteme la mano, a ver. Todos, ¿no es cierto? Así sea en flota. Pero no te has quedado ahí en la flota, no te has quedado en el avión, porque somos apenas pasajeros. Somos pasajeros. ¿Qué es un pasajero? Uno está en un Transmilenio, está ahí y es de paso. No te quedas a vivir en el Transmilenio. No vas a estar ahí, además, porque vas a estar bien apretado, ¿no? No vas a querer estar ahí, porque eso está muy apretado. No vas a querer estar ahí. Entonces, somos de paso, somos de paso.
Y entonces, si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, aunque seamos de paso, Dios nos sustenta. Aunque seamos de paso, Dios nos provee. Y entonces vamos a encontrar el tercer elemento. Es que somos temporales. Para dejar el afán de la vida, tenemos que entender que somos temporales en esta vida. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. Yo siempre lo he dicho. Aquí hay personas de todas las edades, pero las personas que están mayores, ellos dirán, ¿y en qué momento se nos pasaron todos estos años? ¿No es cierto? Los niños casi no piensan eso. Los niños lo que quieren es crecer rápido para estar ya libres, ¿no es cierto? Los niños y los adolescentes. Pero ya que uno está, digamos, en otra edad, uno dice, ¿y en qué momento se nos está pasando esto? ¿En qué momento se nos creció el niño? ¿En qué momento se nos creció la niña? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que entender que somos temporales. Y ahí nos aparece otro elemento. Ahí nos dice, hombres de poca fe, ¿no es cierto? Nos dice ahí, hombres de poca fe. Entonces, lo que tenemos que hacer para dejar el afán es fortalecer nuestra fe. Vamos a mirar algunos pasajes en Mateo que se nos habla de que los discípulos tenían poca fe. Miremos, por ejemplo, Mateo 8:26. Mateo 8:26. En el pasaje de que Jesús calma la tempestad, Él les dijo, ¿por qué teméis los hombres? Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Recordemos que Él estaba ahí con sus discípulos. O sea, los discípulos eran hombres de poca fe. Miremos otro pasaje. Mateo 14:31. Evangelio de Mateo 14:31. Donde nos dice la palabra de Dios. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el pasaje donde Jesús anda sobre el mar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miremos también Mateo 16:8. Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En el pasaje de la levadura y los fariseos. Démonos cuenta a través de varios pasajes, solamente del Evangelio de Mateo, que los discípulos no tenían fe en ese momento, ¿no? En ese momento, porque después, tremendos, ¿no? Tremendos. O sea, esto es un ánimo para cada uno de nosotros. Si ahorita tú no tienes fe, tú vas a decir, si yo pongo a Dios en el primer lugar realmente, mi fe sí va a ser transformada y mi fe va a ser cambiada. Esto es un ánimo para decir, no, sí estoy en dificultades en mi fe. Pero cuando tú te vas a dar cuenta qué pasó después con los discípulos, tú vas a decir, sí se puede. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar. Volvámonos nuevamente al Evangelio de Mateo. Vamos a leer el versículo 31. Dice ahí, no os afanéis. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo nos replica, nos vuelve a decir, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Lo aparentemente esencial de la vida, comer y estar vestidos. Eso es lo esencial de la vida. ¿Tú sí sabías que una persona que coma y tenga vestido puede vivir? Sí. Una persona que coma y tenga vestido puede vivir. Puede vivir. Ya necesitamos obviamente un techo. Pero démonos cuenta cómo hacían al principio los seres humanos. Comían y vivían y tenían cuevas, ¿sí ves? Eso es. Pero ¿qué más había? ¿Qué más había? Sin embargo, el corazón orgulloso del hombre empezó a generar poder, riquezas, superioridad, y todo eso cambió. Porque mira lo que nos dice ahí el versículo 32. ¿Quiénes son los que buscan eso?
Los gentiles, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes son los que buscan eso? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Lucas 12:30. Lucas 12:30. Aquí nos vamos a identificar si nosotros, pues todavía seguimos siendo gentiles. Lucas 12:30. Dice la palabra de Dios: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? La gente del mundo. Esos son los gentiles, la gente del mundo. Y cuando viene esta palabra a nuestra vida y uno ha dicho, oye, yo sí me he afanado, yo sí me he estresado. ¿Tú sí sabías que la palabra estrés no aparece en la Biblia? ¿Pero qué es el afán? ¿Qué es el afán? Estrés. Ahí está. Lo que pasa es que el estrés es una palabra moderna, como la palabra dinosaurio. Es una palabra moderna, para los que no sabían. No es algo que se estaba hablando en el siglo II, siglo III. No. Es algo moderno. Pero en la Biblia también vamos a encontrar el sustento bíblico para poder entender el proceso de los animales gigantes. También, démonos cuenta de eso, ¿sí? Entonces lo mismo, el estrés es una palabra moderna, pero aquí en la Biblia nos aparece afán. ¿Y qué es el estrés? Afán. Entonces podría más bien uno decir, ¿cuántos nos han estresado acá? ¿O cuántos no nos hemos estresado? Entonces nos damos cuenta que son los gentiles, la gente del mundo la que se preocupa bajo estas características. Es la gente del mundo, y la gente del mundo no conoce a Dios. La gente del mundo no conoce a Dios. Y el versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué hermoso pasaje. Nos dice que busquemos de Dios para que todas esas cosas sean añadidas. ¿Y de qué está hablando ahí? Está hablando de que primeramente Dios esté en primer lugar en nuestra vida. Y esa justicia nos habla es de estar en sintonía con Dios, de ser diligente a lo que nos dice la palabra de Dios. Miremos qué nos dice Segunda a los Corintios 11:28. Segunda a los Corintios 11:28. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Segunda a los Corintios 11:28? Ya vamos a terminar. Unos 10 minuticos más de esta parte de la palabra. He corrido un poco para que el tema nos alcance. Segunda a los Corintios 11:28. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es la preocupación que debemos tener, es por nuestros hermanos. Esa es una preocupación sana, por nuestros hermanos. Si nuestro hermano tiene alimento, si nuestro hermano tiene vestido, esa es la preocupación. ¿Sí ves? Esa es la misericordia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas otras cosas serán añadidas. O sea, cuando tú estás ayudando a tu hermano, el Señor se está encargando de ti. El Señor se encarga de ti. Así que tú no tienes que decir, Señor, si tú ves, mira, yo ayudé al hermano y ahora tú no me has ayudado. No, permite que el Señor obre en tu vida. Cálmate, no te estreses. Permite que el Señor obre en tu vida. Y dice el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Debemos es vivir el día a día. No sabemos si mañana estamos. Nadie tiene garantizado el día de mañana. Nadie. Y qué bonita manera de evangelizar, preguntarle a alguien, oye, si sabías algo, a ver, cuéntame. Dime 5 razones
por las cuales tú tengas garantizado el día de mañana. A ver qué dice. A ver qué va a decir. 5 razones que tú tengas garantizado el día de mañana. 5. A ver qué te va a decir. A ver con qué va a salir. ¿No es cierto? A ver con qué va a salir. No puede. Esto es la maravilla de Dios. Ni la ciencia nos puede definir eso. Esto es la maravilla de Dios, esto es la gloria de Dios. Solamente en Dios encontramos eso. Solamente en el único Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Y quiero finalizar con 2 pasajes. El primero de Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Mientras lo van buscando, vamos a repetir los 5 puntos, porque me quedó pendiente uno, ¿no? Dios es nuestra prioridad. Dios es nuestro amparo. Somos temporales. Fortalecernos en nuestra fe. Y el 5.º punto es que lo vamos a mirar con el pasaje de Filipenses. Ya se los voy a decir, todavía no entonces. Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, 38, 42. Ustedes conocen esta historia, ¿no es cierto? Marta y María, la conocen, ¿no? Leámosla, vamos a leerla todo rápidamente del 18 al 42. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta. Le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la mejor parte que tomó en este caso María? Eran 2 hermanas, Marta y María, y estaban esas 2 hermanas. Resulta que una tenía muchas cosas que hacer. ¿No creen que la otra también tenía muchas cosas que hacer? Pero ¿sabes qué? María tomó la mejor parte, que fue oír al maestro. Eso era lo mejor, oír al maestro. Mientras tanto, la otra estaba afanada y estaba turbada. ¿Qué quiere decir eso? Que estaba estresada por tantas cosas. Mientras tanto, la palabra de Dios nos dice que una sola cosa es suficiente: buscar a Dios, oír la palabra de Dios. Una sola cosa, y le fue la mejor parte, la buena parte, la cual no será quitada. Si ves, todo lo que está en este mundo es volátil, desaparece, mas lo de Dios es eterno. ¿Qué quiere decir ello? Permanece para siempre. Y finalicemos con Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 para desarrollar el último punto. Filipenses 4:6. 4:6, 7. 4:6 y 7. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es un deleite. O sea que el 5.º punto es deleitarnos en el Señor. Dice ahí: por nada estéis afanosos, sino que las peticiones sean conocidas delante de Dios. Y ahí dice: con toda oración, en ruego y acción de gracias. O sea, esa acción de gracias es deleitarnos en el Señor. Eso es, deleitarnos en el Señor. Así que miremos esto finalmente.
La Biblia nos habla del afán y la ansiedad. Y desde que está hablando el Sermón del Monte, Jesús dice, no os afanéis. Y te das cuenta que muchos pasajes nos soportan eso, que no debemos estar afanados. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Quiénes? Los cristianos. Para no estar afanados, porque generalmente todas las personas se afanan, para no estar estresados, porque generalmente todas las personas se estresan, hablamos hoy de 5 puntos. El primero es darle la prioridad a Dios. Ese es el primero, darle la prioridad a Dios. Cuando le damos la prioridad a Dios, entendemos que Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos sustenta cuando le damos la prioridad a Dios. Cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que aquí somos pasajeros. ¿No es cierto? Entendemos de que esta no es nuestra morada eterna, este cuerpo no es nuestra morada eterna. Nuestra morada eterna y nuestro lugar es el cielo. Ese es nuestro lugar, ¿no es cierto? Ahí entonces llevamos ese tercer punto. El cuarto es que para cada día avanzar más en los propósitos de Dios y en la voluntad de Dios, nuestra fe debe aumentar. ¿Te acuerdas el pasaje donde le dicen los discípulos al Señor? Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo aumentamos esa fe? Con la palabra, con la oración, con la meditación de la palabra. No hay ninguna otra forma. Escuchando la palabra. Recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo fortalecemos esa fe? Así, en oración, meditación y la palabra. Y el quinto elemento, ¿cuál es? Deleitarnos en el Señor. Deleitarnos en el Señor. Aquí están estos puntos para que tú y yo los podamos poner en práctica, para que no nos gobierne el afán y la ansiedad en nuestras vidas. Amén. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.